Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte. Y como el tiempo avanza, algunos puntos en la práctica rápidamente. Sería bueno que vayamos a la página 82. Yo sí creo lo que acaba de decir Fabio, que es un punto muy interesante, que nosotros a este lado del planeta, en la región, seamos más abiertos para poner esos temas sobre la mesa y podamos estudiarlos desde lo que dice la Biblia y de lo que llega a ser nuestra convicción. No tanto de lo que nosotros a veces sentimos, sino de lo que podemos investigar y aprender equilibradamente para llegar a una posición por lo menos bastante coherente, ¿cierto? Y sin legalismos, y poder llegar y ministrar con seguridad, ¿cierto? Porque es necesario que eso se trabaje. No, y esto no es solamente para este tema, yo creo que hay otros temas. Hay otros temas que merecen también ese diálogo y vamos a tener a lo largo de digamos, de las plataformas de ELN y otras cosas, que gracias a Dios las tenemos en Latinoamérica hoy en día en proceso, ¿no es cierto? Gracias a Dios por esas discusiones. No temamos a esos diálogos, no temamos a poner esas cosas que a veces como que nos jalan, nos estrechan, nos cuestionan a veces. Pero podemos hablar de esos temas, ¿ok? El bautismo en el Espíritu Santo, todo lo que tiene que ver con la vida llena del Espíritu Santo es un tema, y gracias a Dios que aquí en el EDL nosotros hemos comenzado con ese diálogo. ¿Me hago entender? Eso es súper importante. Yo animo a que ese diálogo ustedes lo lleven también a sus propias naciones. No esperen solamente que el ELN, el EDL o el XL o el otro esté, digamos, promoviendo esa plataforma. Ustedes que son en gran parte aquí también gente que está conectada con la Junta o son de la Junta, a la larga pueden motivar a ese nivel este tipo de diálogos, porque es la Junta que finalmente, la santa sede de cada nación, que va a estar muchas veces determinando algunas cosas esquineras, ¿cómo se dice? Puntos básicos. Cuidémonos de no irnos a puntos legalistas. Cuando alguien hace una cosa un poco diferente, no, nosotros ya lo creemos que no es cuadrangular, y entonces eso es muy peligroso. Pero este diálogo lo deberíamos llevar a las juntas directivas. Ahí creo que todavía estamos lejos en algunas juntas. Tengo que ser aquí, como se dice, muy sincero de lo que he visto, porque en nuestras juntas directivas a veces lo que estamos hablando es de cómo matamos a alguien, o cómo cuadramos esa cuenta, o cómo, porque es todo administrativo, que todo tiene su lugar. Sin embargo, hay que reconocer que lo que tiene que ver con nuestra misión, con nuestra manera de ministrar, algunos asuntos doctrinales, tenemos unos vacíos muy grandes. Yo digo esto en términos generales, pero a raíz ya de lo que hemos experimentado en esta mañana, yo creo que tenemos que estar pensando un poco más allá y llevar un concepto del EDL a la casa y decir cómo vamos nosotros a llevar esto a la práctica, cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a digerir, cómo vamos a llegar a unos puntos claves en cada uno de estos módulos. ¿Me hago entender? Esto es súper importante que podamos discutir. Ahora, si necesitan facilitadores, al principio por lo menos para ciertos tipos de discusiones a nivel ya de nación, yo creo que ahí es donde podemos hablar y mirar quién es el mejor facilitador para tal tema y el otro tema, porque hay algunos temas que alguna gente maneja súper bien y otros no.
Entonces es importante que ahí seamos un poco más abiertos y no nos enfocamos solamente en la nariz linda de fulano, sino a la larga, o hablemos para mirar dónde está la persona que nos puede ayudar, o traer hasta controversia para que nosotros estudiemos todavía más y lleguemos a un punto sano en nuestro procedimiento. ¿Estamos? Ok. En la página 82, solo aquí pasando un poquito algunos puntos de la práctica que yo creo que es necesario que consideremos. Cuando hablamos de los puntos, aquí dice objetivos del curso. Uso estos objetivos para hablar de algunas cosas que deben llevarnos a algunas cosas prácticas en la iglesia. Cuando regresemos a casa, ¿dónde empezar? ¿Dónde poner el ojo? ¿Qué hacer? Aquí dice comprender y analizar la naturaleza y persona del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros tenemos que revisar cuál es nuestra neumatología y qué son los recursos que podemos a la larga ofrecer a nuestros pastores y a nuestras iglesias para llegar a tener una neumatología equilibrada. ¿Cierto? Estoy hablando de la práctica, estoy hablando de alguien, si yo soy el presidente de la nación, cuadrangularmente hablando, yo quiero que mi gente tenga una perspectiva clara, neumatológicamente hablando, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver, porque yo no voy a ser siempre la persona y el único que va a estar enseñando sobre neumatología. Entonces, ¿cuáles son los caminos? ¿Cómo hago llegar la información correcta a donde la gente, el pastor? ¿Qué se está enseñando en los institutos bíblicos sobre el Espíritu Santo? ¿Qué están diciendo nuestros materiales de discipulado sobre el Espíritu Santo? Posiblemente usted tiene que considerar algo de revisión de lo que se está haciendo, porque muchos de los problemas que nosotros experimentamos a nivel nacional nacen a veces en cosas tan sencillas como qué se está enseñando en los primeros días de la vida de un creyente, ¿cierto? Y eso marca muchas veces la pauta a largo plazo. Por eso debemos comenzar revisando nuestro discipulado y qué enseñamos del Espíritu Santo. Lo otro es comprender y analizar cómo su ministerio difiere entre los dos testamentos. Esto es muy importante que nosotros lo estudiemos. Hoy en día nosotros en el mundo latinoamericano estamos viendo que muchos prefieren el modelo del Antiguo Testamento. Entonces hablamos del ungido de Dios versus los no ungidos en la iglesia. Y estamos partiendo de una posición donde hay algunos que son ungidos y los otros tienen un poquito de Espíritu Santo. Y de ahí viene el ungido, ¿cierto? Eso es Antiguo Testamento. Usted lo puede leer en sus notas ahí y puede ampliar eso todavía mucho más. Pero sí, en el Antiguo Testamento había gente ungida para un cierto ministerio, a veces por un cierto tiempo. Y el resto del pueblo tenía que disfrutar de esa unción o dejar eso a un lado. Pero recuerde que Pedro, primero que todo en Joel 2, 28, 29, Joel ya nos da una promesa, que un día iba a venir el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda carne, viejos, jóvenes, mujeres, hombres. Y Pedro usa esa cita para decir esto es lo que está pasando acá. Por esto ahora el derramamiento del Espíritu Santo es amplio y afecta a todos los que creen. Eso es muy importante. Aquí también surge la idea del cuerpo, donde nos ministramos los unos a los otros. ¿Por qué nos podemos ministrar los unos a los otros? Porque todos estamos viviendo bajo la influencia del mismo Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces podemos ministrarnos con los dones que cada uno tiene y así edificarnos. Aquí hay una diferencia. Y es una diferencia, en mi opinión, muy importante, porque si no, el buscar el bautismo del Espíritu Santo se vuelve más bien opcional que algo que debe estar buscando la persona. Entonces uno se lo gana por alguna lotería o alguna cosa así, y entonces, o porque de repente estuvo en el momento correcto, en el punto correcto, y entonces de repente por las casualidades divinas recibió el bautismo con el Espíritu Santo y entonces comienza a vivir una vida aparentemente diferente, y el resto pues a la larga eso no es para mí, eso es para otros.
Todo a raíz de ¿qué? De un pensamiento diferente entre lo que se vivió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay diferencia. Él se dice comprender y analizar sus ministerios básicos en el Nuevo Testamento, incluso en la vida de Jesús. Bueno, eso ya está dicho. Comprender y analizar cómo queremos que se practique la llenura del Espíritu en la vida de cada creyente cuadrangular. Esa era la discusión que Fabio ya puso sobre la mesa y que yo estuve como ampliando un poquito, que debemos llegar a una claridad de cómo vamos a ministrar. Y eso hasta localmente, ¿cómo voy a ministrar yo como pastor el bautismo con el Espíritu Santo? Usted va a tener que encontrar un camino ahí. El punto número 1 bajo B dice, nuestra responsabilidad en la cuadrangular es presentar un claro entendimiento de la relación del creyente con el Espíritu y cómo una comprensión del bautismo con el Espíritu Santo varía entre los pentecostales y dentro de la cuadrangular. Quiero hacer aquí un énfasis en cuanto a que nosotros debemos, como cuadrangulares, enseñar sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Y enseñar estos 3 puntos una y otra vez. Eso debe afectar nuestra programática, nuestros mensajes que programamos para los domingos o entre semana. Eso debería ser parte de una discusión para nuestras convenciones. Que a veces nosotros estamos buscando el que viene y que mejor nos hace temblar o erizar, ¿cierto? Y sí, que mueva la multitud, pero no discutimos este tipo de temas. Y yo creo que nosotros estaríamos mucho mejor en la región si en algunas de las convenciones dejáramos de hacer saltos mortales y nosotros nos concentráramos en un diálogo como esto, o en grupos, o como sea, que podamos hacer, especialmente difícil ya cuando una iglesia tiene más de 50, 60 pastores reunidos, entonces un diálogo se torna un poco más difícil. Hay que encontrar maneras para hacerlo, pero yo propongo que estos temas, para llevarlos hacia allá, porque recuerden que EDL, ustedes no están aquí para simplemente ustedes decir, uy, yo me edifiqué, aleluya por eso, pero usted es facilitador, nunca olvide eso, facilitador de que algo ocurra con esto en su nación, en su zona, en su región. Mejor dicho, usted vino aquí porque salió con trabajo. Mejor dicho, si no le gustó, aquí quedó pegado, ¿no es cierto? Usted no puede quedar callado. Y es importante que nosotros llevemos estos temas a nuestras convenciones, congregaciones, zonas, como sea. Aquí yo no estoy diciendo dónde, cómo. Ustedes tendrán que analizar, y eso es lo que va a hacer esta discusión esta tarde, de cómo vamos nosotros a llevar esto a nuestras naciones. Posiblemente hay que formularlo primero en propuestas para que las santas sedes avalen eso, y de ahí pues siga un curso. ¿Ok? ¿Cómo? Pero comenzó Obed con eso. Es muy probable. Pero también yo creo que proponiendo algunos caminos. Vamos al final donde está lo de... ¿Qué hora es? La página 112. ¿Cómo? 11:40. En un rato terminamos. Aquí hay algunas recomendaciones del actual presidente del Concilio Global para nosotros, y yo creo que es bueno que revisemos algunos de esos, aunque yo ya los mencioné en cierta manera, pero aquí, porque yo creo que es importante que notemos esto, porque esto no puede quedar acá. Yo creo que esto ustedes son representantes de una nación, de una denominación, en un país, y ustedes son los que van a tener que llevar esto y hacerlo una parte de la cultura de que debemos seguir hablando sobre estos temas y naturalmente encontrando maneras de ministrar lo que creemos cuadrangularmente hablando. El primer punto aquí, sugerencia, que es muy importante, enseñe con regularidad y claridad sobre la llenura del Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo. Aquí un énfasis de verdad. Hay que animarnos y hay que animar a nuestra gente, pastores, a enseñar sobre este tema.
Es impresionante cómo, pues mi experiencia ha sido en la región, a raíz del seminario haciendo lo que Jesús hizo, porque una parte es el bautismo con el Espíritu Santo, enseñar esa lección. Es increíble ver la cantidad de gente, también entre los pastores y líderes, que no ha vivido el bautismo con el Espíritu Santo. Mucho menos esto, ¿cierto? Esta combinación a veces la separamos demasiado, aunque esto va junto, pero yo creo que en algún momento hay que hablar de esto. Por eso yo dije, es necesario revisar nuestros discipulados, ¿cierto? ¿Enseñan esto o no? Y mi sospecha cada vez se confirma más de que esto no es un tema más. ¿Ok? Y entonces sí es, como se dice, el tema de saltar y erizarse la piel y todo el cuento, pero añádale eso a las manifestaciones del Espíritu Santo y usted va a tener problemas. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos que saber y cómo lo vamos a ministrar. Pastores tienen temores, ustedes que van a ser facilitadores. Pastores que me han dicho, yo no sé cómo ministrarlo. Ahora, muchas veces porque no lo han vivido ellos mismos. Pero por las preguntas pastorales complicadas, a veces porque como que usted ministra y nada que ver, ¿cierto? Déjenme decirles una cosa pequeña aquí, una recomendación. Experiencias. Las experiencias no mandan, pero siempre dan alguna lección. Ministrando en tantas y diferentes iglesias, hemos vivido iglesias donde cuando se predica sobre o se enseña sobre el bautismo del Espíritu Santo y se comienza a ministrar, la gente recibe el bautismo con el Espíritu Santo y sin mayores resistencias, y el tema de hablar en lengua no se torna en un problema. Y en otros casos es como tratar de tener, es como tener un motor viejo, diésel. Pues yo crecí como mecánico, entonces, y dándole manivela para saber cuándo prende. Y eso echa humo por todo lado, pero no prende. Y entonces, y no sé si usted se ha encontrado en un momento, si usted hace el masaje pentecostal, y entonces usted trata de toda manera, y uno dice, pero ¿por qué es esto? Mi descubrimiento personal ha sido el siguiente, que allí donde se enseña la palabra de Dios de una manera sana, hay un discipulado bastante, como se dice, equilibrado, es más fácil ministrar a largo plazo el bautismo con el Espíritu Santo que donde no lo hay y donde solamente van de fiesta en fiesta. Son cosas para considerar en la práctica, ¿cierto? Yo digo, si esto desde el discipulado ya es parte de la enseñanza, se enseña sobre la Biblia, se enseña sobre el Espíritu Santo, se enseña esto, la gente cuando se llega al punto de orar por ellos, por el Espíritu Santo, usted va a encontrar menos resistencia y menos problemas en que la gente estalle también o rebose, por decirlo de esa manera, en hablar en lengua. Sí, pastor. Bueno, ese es también un entendimiento de lo que es el Espíritu Santo y cómo se mueve Él. Lo hemos encasillado y posiblemente lo hemos encasillado porque hemos visto yo no sé de quién, y puede ser que Dios lo use de esa manera. Vamos a dejar un poco la crítica allá afuera y preferencias personales. Sin embargo, pensamos eso es y no leemos la Biblia. ¿Cierto? No hemos hecho un análisis de todo esto, no nos hemos sentado a estudiar bien la Biblia. Por eso, pensando cómo llevamos el EDL allá afuera, tenemos que comenzar en sentar bases claras, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Y otra, en ese sentido también,
todo ese show que a veces ocurre es por las ansias de que algo ocurra, que yo aparezca grande, narcisismo, y de que la gente vea que aquí sí se está moviendo algo, y a veces no entendemos que el Espíritu Santo también se puede mover muy calladamente, pero con poder, y que resulta en gente que trae a otros a los pies de Cristo y todo esto. Pero todo otra vez desde la parte del entendimiento. A veces nosotros nos dejamos influenciar por cosas que están allá afuera y creemos que es del Espíritu porque lo dijo un ungido y no hemos hecho el estudio, ¿cierto? Por eso personalmente digo, comencemos con estudiar nosotros, ¿cierto? Hagamos una hermenéutica sana alrededor de este tema y miremos lo que es el discipulado y comencemos a animarnos mutuamente a ministrar estos temas para que la gente pueda experimentarlo. Por eso anda con saco en esta calor, ¿eh? Ok, la otra que yo, hablando de la práctica en nuestra región, yo personalmente creo que lo que hemos a veces enseñado sí es salvo. El bautismo del Espíritu Santo, pues ya les dije, ¿cierto? Pero hemos sido muy débiles en enseñar la continua llenura, estar influenciados por el Espíritu Santo. No que no lo aceptemos, pero no lo enseñamos con esa intención como lo deberíamos hacer para que estas tres cosas no nos aparezcan en tres diferentes lugares y no tengan ninguna relación el uno con el otro. Entonces, muy importante que cuando enseñemos todo el concepto. Aquí el pastor Leslie nos está diciendo muy claramente en el primer subpunto aquí, estar llenos del Espíritu Santo, que requiere un cultivar de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, nuestra relación con Él, ser sensibles a Él, dejarnos guiar, pero también movernos en los dones del Espíritu Santo. Otra vez, el punto número 2 vuelve a decir, enseñe con regularidad y claridad sobre cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo y ore para que los discípulos lo reciban. ¿Qué hacemos nosotros en nuestras iglesias para que eso ocurra? ¿Cómo lo podemos hacer? Y le añado a eso lo que se decía de las características de un discípulo. ¿Recuerdan esa lista que nos dio Pastor Gary? ¿Cierto? Que todos estuvieron revisando cuál es formal y cuál es informal. Y después nos dijo, usted predica sobre todos esos temas en algún momento del domingo, ¿cómo se dice? Del año, en los domingos, y uno seguramente encontró aquí, esto es mi tema preferido, el otro es encapuchado, pero es el mismo que el número A, ¿cierto? Entonces, a la larga hay muchos temas que a veces dejamos de enseñar porque no nos sentimos cómodos, ¿cierto? Por eso una enseñanza expositiva seguramente va muy bien en ese asunto, ¿sí? La pregunta que yo tengo es ¿por qué no lo armamos todos los domingos y en todas las reuniones? Porque si no se vuelve eso también con el tiempo una cosa de que esa es la reunión para eso. Puede ser, pero cuidémonos porque eso puede ocurrir en cualquier momento. El Espíritu se mueve donde quiere moverse y nosotros tenemos que estar abiertos. Pero tenemos que estar muy conscientes de que necesitamos trabajar en estos temas. Bueno, esos son todas las plataformas, pero lo importante es que empecemos a enseñar con regularidad.
este tema. Posiblemente hay que empezar a enseñarle a nuestros pastores a tener una agenda de predicación. Tenemos 52 domingos al año. ¿Qué vamos a enseñar durante esos pocos domingos? Mientras que las novelas las pasan todos los días y toda la gente está pegada a eso. Entonces, nosotros tenemos que planear muy bien lo que hacemos y cómo lo vamos a hacer. Si vamos a usar la prédica o si vamos a usar la enseñanza, cuándo vamos a ministrar qué. Son cosas, pero eso también tiene que bajarlo usted a todo su pastorado. Si yo fuera hoy presidente, yo lo he sido, ¿qué haría yo con esto? Y con todos los temas. De hecho, pues nosotros tenemos el M40 en la región y los M40 en este momento han pedido ¿y qué viene después de todo esto? Y hemos tenido que hacer algunos ajustes. Adivinen qué, los temas del EDL los vamos de alguna manera, posiblemente no en la amplitud como usted los puede llevar a cabo en su iglesia o en su nación, vamos a proponer esos temas, no todos en un fin de semana, pero a la larga 1 o 2. ¿Para qué? Para que vayamos formando una cultura a largo plazo de dialogar sobre estos temas y ministrarlos. ¿Quién levantó ahí la mano? Chévere. Bien, bien. Ok, lo importante es que bajemos esto a nuestras iglesias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que tenemos que nosotros primero enseñar, yo resumo aquí rápida, o estudiar, posiblemente crear foros o llevar a las juntas directivas o a quien sea a que dialoguemos por ratos, dejemos de pelear asuntos económicos y presupuestos y hablemos de estas cosas para poder sentar posiciones o convicciones como el pastor Fabio dice y después tratar de bajar eso a nuestros pastores y comenzar a ministrar el bautismo con el Espíritu Santo de una manera equilibrada, enseñar que hay que vivir una vida llena y que podamos ver otra vez nuestras iglesias más pentecostales, carismáticas o como sea que lo queramos definir, pero más iglesias que están siendo guiadas y tocadas por el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta, comentario? Si no, yo creo que vamos a terminar aquí. ¿Sí? Esta tarde nosotros nos vamos a reunir a la 1:30. Creo que el almuerzo ya va a estar, ¿cierto? La foto, necesitamos una foto de todo el grupo. Entonces vamos a hacer eso acá. No, aquí tenemos esas luces. Sí, mejor acá. Pero antes de la foto, recuerden que a la 1:30 vamos a estar aquí. 1:30 this afternoon, Gary. 1:30 this afternoon, back here. 1:30, we're going to make now the group photo. Okay. Vamos a, antes de la foto vamos a orar por la comida y recuerde que a la 1:30 estamos acá de regreso. Vamos a tener esta tarde un poco de diálogo en mesas y vamos a estar tocando de qué significa eso, qué vamos a hacer, cómo vamos a proceder con todo esto hacia nuestra nación, ¿cierto? No tanto con programas, sino con la idea de cambiar una cultura entera en nuestras naciones. Pero eso más esta tarde. Vamos a orar.